¿Qué tal? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Víctor, soy enfermero y trabajo en ambulancias en Uruguay. Hoy específicamente les voy a estar comentando detalles sobre el fármaco que es muy habitual también para usar en los casos de emergencia, en la extrahospitalaria, que es la noradrenalina. Y aunque es parecido el nombre con la adrenalina, los usos no son los mismos. La noradrenalina se usa cuando el paciente está en shock, que ha salido ya del paro y tiene una presión muy baja, que seguramente va a ser así si logran sacar a un paciente de un paro cardiorrespiratorio. Lo que viene después en los algoritmos de posparo es el uso de la noradrenalina. Si bien, como siempre les digo, esto no le corresponde al enfermero, la indicación de ningún tipo de fármaco, pero como enfermeros de extrahospitalaria, donde los tiempos son cerebro, tenemos que saber actuar con rapidez y ser certeros en lo que vamos a hacer. Desde colocar una vía hasta ser proactivos y saber qué es lo que está haciendo el médico, qué es lo que viene después. Eso también lo vamos a estar viendo de pronto en un video que se haga sobre una intubación rápida o en un PCR propiamente dicho. Sin entrar en los tecnicismos de los receptores alfa y beta, lo que hace básicamente la noradrenalina, pero sin querer marear, vamos a decir que aprieta las mangueras de las piernas y los brazos para darle lugar a más presión, para que la sangre se dirija al cerebro y al corazón mismo. Se usa en la mayoría de los casos de shock. Es la droga de elección primaria que usa el médico o que indica el médico para tratar de elevar esa presión y sacar al paciente del shock. Como enfermeros tenemos que tener varias cosas en cuenta a la hora de estar en la ambulancia, de la extrahospitalaria. Tenemos que tener un buen calibre de catéter, preferentemente un 18, bueno, si se puede más, mejor, un 16 o un 20 por lo menos hay que colocar. ¿Está? En la zona antecubital se coloca en lo posible ahí. Si no se puede, en la mano. Generalmente en la mano es donde podemos conseguir también un buen calibre. Pero recordando que el paciente está en shock o que ha salido de un paro, se complica a veces, ¿verdad? Para un tema de cálculo de dosis rápida, normalmente se usa 2 ampollas de noradrenalina en 250 de suero glucosado al 5, y tiene que ver un poco el porqué el glucosado al 5, y básicamente es evita la oxidación de la noradrenalina, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esas 2 ampollas que vienen a ser 8 miligramos, porque cada ampolla trae 4 miligramos
en 4 mililitros. Entonces 2 ampollas serían 8 miligramos. Entonces le sacamos a esos 250 le sacamos 8 mililitros, ¿sí? Y cargamos esas 2 ampollas. Es lo estándar. Pueden haber médicos que te puedan pedir en 100 de glucosado 4 ampollas de noradrenalina. Ya el cálculo cambia y bueno, en sí el cálculo del goteo va a ser lo que ellos decidan. Pero nosotros como enfermeros debemos de manejar por lo menos una idea de cuánto va a ser el goteo, y lo que es más importante es que no se extravase, ¿sí? Que no se filtre de la vena, que no se salga de la vena esa dilución que vamos a pasar, porque es un vasoconstrictor muy importante. Si se sale puede formar necrosis tisular, ¿sí? Por esa misma vasoconstricción. Tenemos que estar atentos al monitor. Los parches que se colocan en el paciente, voy a fijarme ahora en el monitor, pero de memoria se los digo, chiquilines, gente, colegas, es rojo y es en la derecha, pero en la parte de la clavícula acá, ¿sí? No va acá. Ahora les digo por qué. Rojo, amarillo y verde, ¿sí? Y digo verde y me toco por acá abajo, lo que viene a ser la panza, ¿sí? Hablando a lo criollo, para que se entienda, por acá. Si tienen el negro se lo colocan por acá y ya está. ¿Por qué? Porque es importante dejar libre para un eventual caso de desfibrilación, si se llega a complicar de nuevo y el paciente entra en un ritmo de paro que haya que desfibrilarlo. Bueno, tenemos que tener ya libre la parte la parte derecha del pecho y la parte esta acá donde va la otra pala, ¿sí? Tenemos que tener libre estas dos partes, acá y acá. Entonces no pueden ir acá, acá y acá los parches. Tenemos que dejarle lugar. Entonces van acá, acá y acá abajo. El triángulo de Tobin lo va a hacer igual y va a leer igual el monitor, no va a cambiar en nada, ¿sí? Y va a ser más práctico. Lo mismo que si tienen problema cuando llegan a la institución, al hospital, los compañeros que están allá no tienen que estar despegando los parches para aplicarle, si es necesario, una descarga al paciente. Entonces ya quedan los parches puestos y en caso, ya digo, de que haya que aplicar algo, una descarga, no va a complicar. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es el goteo. Idealmente tienen que ir con bomba de infusión, pero en las ambulancias, en la mayoría, por lo menos en Uruguay, mayormente no hay bomba de infusión sobre la ambulancia. Lo más parecido que tenemos es un microgotero o el Dialaflow, que va a ser el que manda, pero si tenemos un microgotero es mejor que el macrogotero porque nos va a dar más exactitud a la hora de la administración de esa dilución. Recuerden que hay que sacar 8 mililitros de suero glucosado antes de colocar la noradrenalina para que quede exactamente 250 y no más ni menos. Estar atento porque no se puede disparar
ese goteo, ni tampoco se puede cerrar de golpe, ¿sí? Porque puede hacer, si se dispara, bueno, puede hacer comenzar una crisis hipertensiva, o incluso un derrame cerebral, ¿sí? Y si se cierra de golpe, el paciente se puede desfondar de vuelta. Así que eso, si bien, vuelvo a decir lo mismo, y tengan siempre en cuenta y en claro esto: las indicaciones las da el médico, ¿sí? En el único caso donde quedamos solos con el paciente es cuando el médico tiene que ir a presentarlo. Si está estable, si vemos que el paciente está estable, el médico seguramente vaya a presentarlo. Ahora, si vamos en clave 1, esto les digo porque puede, como sirve la noradrenalina, sirve para cualquier tipo de shock, ¿sí? Puede ser que no venga de un paro reanimado. Entonces, va a depender del médico si vamos en clave 1 o en clave 2. Y si está estabilizado el paciente o no. Salvando esas características del paciente, puede ser que el médico vaya a presentarlo. ¿Sí? Igualmente sigue siendo un paciente grave, que necesita sí o sí de otra atención que en la ambulancia no se la podemos seguir brindando. Seguramente va a ir a CTI, o en un principio va a ir a puerta de emergencia y después lo van a subir a CTI, o va a pasar a CTI. Si vemos porque es en equipo, el médico y el enfermero se transforman en un equipo dentro de la ambulancia en la extrahospitalaria y pasamos a ser la mano derecha del médico. Entonces no podemos esperar a ver qué pasa. Si nosotros nos damos cuenta de algo que nos parece que es importante para el médico y al médico se le pasó, está bueno comentárselo en el momento, y más que el médico diga, sí, no, está bien, déjalo así, o lo que le parezca a él, pero se lo dijimos. Y no que pase algo y que el médico se haya pasado, que en definitiva el que paga las consecuencias es el paciente. Los que hacemos ambulancia pediátrica tenemos 2 ampollas de noradrenalina. Tenemos 2 ampollas. Y muchas veces nos mandan a hacer punta. Esa es la realidad que se vive. El móvil de adulto no está presente, no está cerca. Viene en camino, pero nosotros somos los más próximos. Y generalmente contamos con 2 ampollas de noradrenalina. Entonces está bueno, incluso para los móviles pediátricos, que si van a ver un paciente adulto, que sepan que cuentan con esas 2 ampollas y que generalmente el médico les va a pedir el 250 de suero glucosado al 5%. ¿Sí? Va a quedar una dilución segura. Ya les digo, hay médicos que te pueden pedir más. Eso va a depender del médico, y el goteo también va a depender de lo que indique el médico. Como no tenemos bomba, va a tener que ser a ojo, pero tiene que ser muy exacto o lo más parecido a la exactitud. No es lo mismo pasar 15 microgotas por minuto que pasar 20 o 25, ¿sí? Porque puede haber problemas para el paciente, ¿sí? Se pueden generar otro tipo de circunstancias desfavorables donde no está bueno que las haya.